Queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad para la guía 4 se trabajó junto con la asignatura de química. En la parte de matemática, función logarítmica, pero también se recuerda el logaritmo y sus propiedades, para luego ver una aplicación en química que es el cálculo del pH. Veamos los objetivos de aprendizaje. En matemática, modelar situaciones o fenómenos de las ciencias naturales mediante la función logarítmica. En química, analizar y argumentar sobre problemáticas relacionadas con las propiedades ácido-base, como la lluvia ácida, la utilización de antiácidos estomacales y el pH de la sangre. Propósito de la clase: para matemática, profundizar el concepto de logaritmo y función logarítmica, y en química, desarrollar un espíritu integrador que los motive a preguntarse y conocer por qué es importante el estudio del pH, el cual está presente en nuestra cotidianeidad a nivel de nuestro organismo. ¿Qué les recomendamos? Que tengan su guía a mano para que puedan ir orientándose. ¿Qué debo saber antes? Obviamente logaritmos, es la base para la materia de función logarítmica. Recuerden que nosotros previamente trabajamos los otros módulos con funciones, donde hay distintos tipos de funciones. Nosotros vimos la cuadrática, la lineal, la afín, y dentro de estas también existe la función logarítmica. Ahora, la definición del logaritmo dice que el logaritmo en base a de b es igual a un número x. ¿Qué es lo que tenemos entonces que hacer acá? La base tenemos que multiplicarla una cierta cantidad de veces para poder obtener como resultado el argumento b. Ahora, este argumento debe ser un número mayor a 0. A continuación veremos ejemplos para que recuerden la aplicación de esta definición. Muy importante, la base 10 no se escribe, omitimos la base 10. Así como cuando lo veíamos en potencias, que el exponente 1 no se anota, acá en logaritmos es la base 10 la que no se escribe. Entonces veamos algunas propiedades. Propiedad del producto dice que se separa en suma. Por ejemplo, el logaritmo en este caso, base 10 porque no aparece, de 5 por 10 elevado a menos 2. Calculamos primero logaritmo en base 10 de 5 más logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 2. En el caso del logaritmo en base 10 de 5, ustedes no lo van a poder calcular rápidamente. Entonces ahí vamos a tener que emplear la calculadora, pero más adelante hay un ejercicio de eso. Por eso que dejamos el ejemplo hasta aquí. Luego tenemos la propiedad de la división, que dice que lo separamos en resta. Ejemplo, logaritmo en base 3 de 1/9 va a ser logaritmo en base 3 de 1, que el resultado es 0, porque hay una propiedad que indica que todo logaritmo cuyo argumento es 1, el resultado es 0, independiente de la base que tenga. Menos el logaritmo en base 3 de 9. Entonces, ¿cuántas veces hay que multiplicar el 3 por sí mismo para que me dé como resultado 9? 2 veces. Entonces ahí restamos y nos da como resultado menos 2. Tercera propiedad, la del exponente. Y la propiedad indica que el exponente antecede al logaritmo multiplicando. Ejemplo, logaritmo en base 10 de 10 elevado a menos 7. El menos 7 entonces queda multiplicando al logaritmo en base 10 de 10. Entonces va a quedar menos 7 multiplicado por 1. ¿Por qué dirán ustedes? El resultado es 1 del logaritmo en base 10 de 10. Porque también hay otra propiedad que indica igual base e igual argumento, el resultado siempre es 1. Entonces al multiplicar nos queda como resultado final menos 7. Que aquí están esas propiedades. Igual base igual argumento 1 siempre es 0. No se les olvide, la base 10 no se escribe, porque en química trabajaremos con base 10. Veamos ahora la función exponencial. Para la función exponencial hay dos casos, según su estructura, fíjense. La estructura es logaritmo en base a de x, donde la a es la base. La base tiene que ser mayor a 0 y distinta de 1. Existe el caso cuando la base es mayor a 0 y también el caso en que la base está entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, veamos primero cuando es mayor a 0, que en esa nos vamos a enfocar más
porque la otra ustedes la tienen como tarea. Y aquí está el mismo ejemplo de la guía. Logaritmo en base 2 de x. Para poder graficarla, nosotros realizamos una tabla de valores. Entonces, si yo, por ejemplo, la función la quiero evaluar en 1, entonces va a quedar logaritmo en base 2 de 1, y por la propiedad sabemos que eso es 0. Entonces, el punto que tendríamos que graficar es el 1,0. Si evaluamos en 4, logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuántas veces hay que multiplicar el 2 por sí mismo para que dé 4? 2 veces. Entonces, el punto va a ser en este caso el 4,2. Veamos ahora si esta función nosotros la evaluamos en un medio. Entonces va a quedar logaritmo en base 2 de un medio. Como es una fracción, que indica que la podemos separar en la sustracción. Recuerden que cuando es fraccionario es lo mismo que indicar que se está dividiendo. Entonces va a quedar el logaritmo en base 2 de 1, por la propiedad ya sabemos que es 0, menos el logaritmo en base 2 de 2. Igual base e igual argumento, que sería en este caso 1. Si nosotros restamos, nos da como resultado menos 1. Entonces, el punto que tenemos que graficar sería el 1 medio, menos 1. Donde 1 medio, si lo transformamos a decimal, es 0,5. Recomendación. Cuando hagan el cálculo, cuando lo hagan en la tabla de valores, trabájenlo como fracción. Y cuando lo tengan que graficar, lo transforman a decimal. Yo sé que 1 medio es 0,5. Entonces ahí lo ubico entre el 0 y el 1 y llego hasta el menos 1. ¿Ya? Ahora, en el caso, cuando el valor de A está entre 0 y 1, la gráfica no va a tener el mismo comportamiento. Va a quedar de otra manera orientada. Pero es el mismo procedimiento. Entonces, va a haber una gráfica, en este caso, su gráfica es una gráfica creciente. Pero cuando el valor de A está entre 0 y 1, es una gráfica decreciente. Entonces, eso es lo que ustedes nos tienen que demostrar en la guía. ¿Cómo llegamos a una gráfica decreciente? Si el valor de A ahora está entre 0 y 1. Pero les reitero, trabajen con fracciones los valores que sean decimales, para que les sea más fácil después y aplican la propiedad de la división. Les queda más fácil para resolver. Y ahora entonces veamos la parte de química. Y en química nos vamos a enfocar en una aplicación que es muy importante, que es el cálculo del pH. Ahora, súper breve, el pH es una medida de acidez o alcalinidad, ¿ya? Si ustedes se fijan en la fotografía de la derecha, esa es una escala de pH. Entonces, las sustancias, hay un instrumento, unas tiritas que miden el pH. Por ejemplo, tenemos que el ácido de una bacteria, su pH es 0, y tenemos el extremo, que el agua con jabón tiene un pH 12. ¿Ya? Así que ahora vamos a ir viendo en profundidad esto. Muy importante. Recordaremos contenidos mencionados en guías anteriores de química. La acidez o basicidad de una solución está determinada por el valor de su pH, el cual se desarrolla de la siguiente manera. Entonces, primero, ustedes cuando calculen el pH, el resultado que obtengan se debe clasificar. Si ustedes al resolverlo, el pH es un valor menor a 7, se dice que la solución es ácida. Si el resultado es 7, es neutra. Y cuando es mayor a 7, es una sustancia básica. Veamos un ejemplo. Determinar el pH de una solución y tenemos que también determinar el OH-. Recuerden que OH- es el ion hidróxilo de una solución que contiene 0,000008 moles. Muy importante, y que eso yo lo anoté antes. Toda solución hay que transformarla sí o sí a una expresión con base 10. Es decir, debemos desplazar la coma decimal hasta que nos quede una expresión multiplicada por 10. Ahora,
debemos desplazar la coma hasta que quede 8. Si yo desplazo la coma, son 6 posiciones las que se mueven para quedar en 8. Y cuando yo desplazo a la derecha, es negativo. Entonces, por eso que lo anoté antes. Y ahí está el resto de los datos. Nos piden entonces el pH y nos piden también el ion hidroxilo. Siempre es importante acá en química, primero anotar los datos. Y si el dato no lo dan expresado en potencia, ustedes deben hacer la conversión. Entonces, primero anotamos la fórmula del pH. Reemplazamos, porque ya tenemos, ya sabemos que la solución contiene 8 por 10 elevado a menos 6 moles. Entonces lo reemplazamos. Si se fijan, este es el logaritmo del producto. Entonces, al ser el logaritmo del producto, nosotros lo separamos en suma. ¿Por qué en un paréntesis? Porque antes de ese logaritmo había un negativo y ese negativo afecta a ambos logaritmos. Ahora, debemos desarrollar cada uno de los logaritmos, pero si se fijan en el primero, es el logaritmo en base 10 de 8. Entonces, el 10, ¿cuántas veces lo multiplico por sí mismo para que me dé 8? Eso ustedes no lo pueden calcular de forma inmediata, por lo tanto ocupamos la calculadora. Y en la calculadora, ustedes simplemente ingresan log de 8, porque la calculadora ya está el logaritmo en base 10. Y lo truncan a la décima, trabajan con un decimal. Entonces el logaritmo de 8, 0,9. Y el logaritmo de 10 elevado a menos 6, primero aplicamos la propiedad del exponente, el 6 queda multiplicando. Y recuerden que cuando ustedes tienen la misma base y el mismo argumento, el resultado es 1. Entonces sería menos 6 por 1. Entonces va a quedar 0,9 menos 6, lo cual da menos 5,1, pero como había un signo negativo antes, el resultado va a quedar positivo. Si retrocedemos y recordamos lo que habíamos visto anteriormente, ¿cómo se clasificaría entonces esta solución? Esta solución sería una sustancia ácida. ¿Por qué? Porque el pH es menor a 7. Ahora entonces tenemos que calcular OH-, es decir, el ion hidróxido. Aplicamos la fórmula, despejamos, como necesitamos el valor de OH-, el H+, es decir, la concentración de iones, es la que queda dividiendo al otro lado. Aquí estamos trabajando ecuaciones, chiquillos. Reemplazamos, porque ya sabemos la sustancia, sabemos cuánto tiene la sustancia, que es 8 por 10 elevado a menos 6. Entonces ahí se nos genera una división. Primero, a 1 lo divido en 8 y eso me da 0,125. Después, si nos fijamos, tenemos una división de potencias de igual base, porque ambas son de base 10. Entonces mantenemos la base y restamos los exponentes. Entonces nos va a quedar 10 elevado a menos 8. Ahora, quizás algunos al ver esta explicación dicen, pero de 0,125, ¿cómo llegó después a 1,3? Fácil. Si desplazamos su lugar la coma decimal, queda 1,25. Entonces, si aproximamos, nos va a quedar 1,3. Si lo aproximamos a la décima. Entonces va a quedar 1,3 por 10 elevado a menos 9, porque tuvimos que mover un lugar más la coma decimal. Para finalizar, recordar enviar dudas a los correos de las profesoras de matemática, dependiendo del curso. En el caso del cuarto A y B, me lo envían a mí, a la profesora María Paz. Ahí está mi correo. Y al cuarto C, a la profesora Elizabeth Villa. En el caso de química, a la profesora Milda, que también está su correo. Y en la parte de matemáticas, ahí tienen todas las redes de apoyo, Facebook y blog. Así que esperamos que estén bien y que este material les sirva de apoyo y que lo compartan con los demás compañeros, ¿ya? Así que saludos y un abrazo a la distancia.